Buenas, yo soy Neftali Peña, miembro del grupo número 1, el cual está compuesto por estudiantes de ciencias sociales. Nuestro tema a tratar, como vemos aquí, es el estudio de encuesta. El estudio de encuesta tiene sus raíces históricas, donde hubieron varios autores que hicieron su aporte. Como vemos aquí, los antecedentes más cercanos al inicio de la investigación de encuestas se agrupan en tres movimientos. En el siglo XVII, Grant es el primero en razonar de manera estadística sobre materia demográfica. 2 siglos más tarde, siglo XIX, Lepley y Kettler utilizan la estadística para explorar relaciones entre diferentes tasas. Ya en el siglo XX, Rice, Turner, Tufton y Likert demuestran que es posible medir las actitudes. Cuando hablamos de encuesta, estamos hablando de un método de investigación en el cual se hace una serie de preguntas a unos determinados sujetos que representan una muestra de la población. Estas preguntas se hacen con el fin de llegar a una conclusión específica. Aquí hay un autor que hace una definición sobre lo que es encuesta, en la cual se la quiero compartir. Como vemos aquí, el autor Neresh Malhotra define la encuesta como entrevista con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica. Bien, la encuesta se caracteriza por tener preguntas claras y ser de manera sistemática para que de esta forma todo salga en orden. Un ejemplo de una encuesta puede ser una encuesta de política, salud, población, entre otras cosas. Aquí le voy a mostrar un ejemplo de una encuesta, la cual yo considero que son las más populares y las que más se dan en nuestro país y tienen mayor seguimiento, que es una encuesta política. Aquí vemos lo que es una encuesta política entre dos candidatos aspirantes, como lo es el reconocido político el doctor Leonel Fernández y Luis Abinader, quien es un popular candidato que ha surgido no hace tantos años, a diferencia de Leonel Fernández, y que ha tenido una buena aceptación por parte del pueblo. Como vemos en el encabezado tiene una pregunta la cual es bastante clara para que el encuestado pueda responder de manera correcta. La pregunta que tiene el encabezado es: si las elecciones de mayo de 2020 fuera el día de oro, ¿por quién votaría entre Leonel Fernández o Luis Abinader? Como nos damos cuenta, este es el cual yo considero el factor más clave, que la pregunta sea precisa. O sea, que sea una pregunta clara a la cual el encuestado no tenga problema en responder. Es todo de mi parte. Buenas chicos y chicas, espero que estén todo bien. Mi nombre es Stalin Colón Mejía y yo le estaré hablando sobre lo que es la encuesta. La encuesta no es más que una estructura, es un instrumento de la investigación de mercado que consiste en obtener informaciones de las personas encuestadas mediante el uso de lo que es el cuestionario. Para el profesor García Ferrado, la encuesta es una investigación realizada sobre una muestra representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con la intención de obtener informaciones cuantitativas de una gran variedad de características de una población. Cabe señalar que el diccionario Marketing de la Cultura define el término encuestación como un método de recogida de informaciones cuantitativas que consiste en interrogar a miembros de una muestra sobre la base del cuestionario, como dije anteriormente, específicamente estructurado. Además, la encuesta es una técnica de investigación que se hace de dos maneras.
las cuales son la encuesta escrita y la encuesta verbal. La encuesta escrita, esta se basa en lo que es el cuestionario, donde trae una serie de preguntas para ser entrevistada a la persona. Y la encuesta verbal, esta se basa en lo que es la entrevista. Mayormente la vemos, esta entrevista mayormente la vemos en la calle. Por ejemplo, cuando una persona sale a la calle a entrevistar a una serie de personas para saber cuál de los presidentes tiene la mayor facilidad de ganar en este año. Entonces, también está lo que es la encuesta estructurada y la encuesta no estructurada. La encuesta estructurada es la encuesta, como dije anteriormente, que se basa en el cuestionario. Aquí donde viene una serie de preguntas que se le hacen a la persona. Mayormente esta encuesta o esta entrevista se hace a las personas cuando van a buscar un trabajo. Y entonces la encuesta no estructurada, esta para mí es como una entrevista como improvisada. Esta serie de entrevistas se ve mucho en lo que es la televisión, que se le hace una pregunta a una persona y de la respuesta que da esa persona, el entrevistador hace otra pregunta. Entonces, a través de la respuesta que da esa persona, entonces el entrevistador hace otras preguntas que no están en un cuestionario. Es común que, o sea, la encuesta es común, ya que nosotros la vemos en muchas partes, como lo que es en la calle, en locales de comercio, también la vemos en locales de competición, y a todo esto se le llama lo que es población o universo. Y si usted no quiere entrevistar a todas esas personas, existe la técnica de lo que es el muestreo. El muestreo se trata de entrevistar una parte de la población. El muestreo se utiliza mucho, por ejemplo, como yo dije anteriormente, si usted quiere saber cuál de los presidentes tiene la mayor posibilidad de ganar las elecciones del 2020, no tiene que entrevistar a toda la población, sino una pequeña parte de la población. Y así usted sabrá, con esa pequeña parte usted sabrá cuál del presidente tiene la posibilidad de ganar en este próximo, en este año del 2020. Gracias, hasta aquí es mi exposición, espero que hayan entendido, pase buen resto del día y por favor no salgan de su casa. Compañeros y compañeras, hoy le hablaremos de la clasificación del estudio de encuesta. En ellas podemos decir que se muestran las ventajas y las desventajas. Sobre las ventajas podemos decir que son un grupo de recopilación de datos por la cual se hace la profundización de la misma, de lo que se quiere de ella, para hacer un dato preciso en aclaración al dato científico. En base a las desventajas, podemos decir que en esta el encuestado debe ser sincero para que no se note el fallo de las desventajas. De lo contrario, pues el encuestado tendría que ir a tajo en búsqueda de ayuda. Muy buenos días y que Dios nos acompañe. Saludos, mi nombre es Juan Carlos Cabrera. Yo les voy a hablar de la última tarea de la recogida de la información de la encuesta y de las técnicas de la encuesta. La última tarea de recogida de la información consiste en la supervisión y el control de la entrevista. Uno de los objetivos
de esto es buscar con tiempo o buscar con anticipación tiempo o detectar a aquellos entrevistadores que están trabajando de forma equivocada aún sin saberlo, y en el proceso que debe intensificarse en los primeros momentos de la recogida de los datos para detectar con anticipación estos tipos de errores. La supervisión consiste básicamente en la realización de 3 tareas. La primera realización con la revisión del cuestionario, y la segunda con las incidencias de recogida de datos. Recogida de datos, como decía, la tercera con la comprobación de las rutas aleatorias. Por último, la etapa de análisis e interpretación de los datos. Llevaríamos a cabo tres últimos pasos, que son la codificación, la tabulación y la representación de los hallazgos. La técnica de recogida de información y el procedimiento de la técnica de recogida de información de investigación para la educación educativa. La técnica de encuesta, el cuestionario, la entrevista, observación sistemática, el registro anecdótico, lista de control, escala de estimulación y grabaciones y videos. Ahora le hablaré de las técnicas normativas: pruebas objetivas, técnicas de criteriales, inventario y técnica de proyectiva, técnica sociométrica, escala de actitud, grupo de discusión, análisis, documentos, resumen, texto escrito, producciones orales, informe, entrevista, monografía. En nuestros trabajos nos centraremos más con lo que es el cuestionario, la técnica de encuesta y la entrevista. Hasta aquí mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Saludos, mi Muchas nombre gracias. es Yanibel Pérez. Yo le estaré hablando sobre la técnica de encuesta. La técnica de encuesta son dos, que es la entrevista y el cuestionario, y que estas se operan a través de una formulación de preguntas por parte del investigador y emitida de respuesta por parte del participante. La entrevista es un acto comunicativo entre dos o más personas y que están organizadas y estructuradas de preguntas. El cuestionario presenta dos tipos de uso difundido, que a través de una lista de preguntas o cuestiones o por medio de un programa de temas de oposiciones de clase. Los tipos de datos fundamentales son aquellos relacionados con las características sociodemográficas, que son el sexo, la edad y el nivel académico en que se encuentra aquella persona. Hasta aquí es mi parte, espero que le haya servido de algo. Les voy a hablar acerca del proceso de investigación de los estudios de encuesta. Para esto se debe definir bien los objetivos, seleccionar la muestra, seleccionar el método de encuesta, diseñar la encuesta, decidir la información necesaria para la encuesta, tener un estudio piloto validado por jueces, tener una encuesta definitiva, pasar la encuesta, formar entrevistadores y analizar los datos. Las finalidades de los estudios de encuesta son recoger la información de los sujetos a partir de formulación de preguntas, a través de una entrevista que puede ser personal, por correo o por teléfono, y pretender hacer estimaciones de las conclusiones de la población, para la población, a partir de los resultados obtenidos en una muestra. Los estudios de encuesta se clasifican según su objetivo, en descriptiva y explicativas, y según su dimensión temporal, en longitudinales y transversales. La encuesta descriptiva define la realidad, examina un fenómeno para caracterizarlo y diferenciarlo de otros, y también es el paso previo en cualquier investigación mediante encuesta que provoca los porqué de la investigación explicativa. También en este tipo de encuestas se define la teoría del fenómeno a estudiar y selección, definición de las variables del fenómeno que se va a estudiar. Definir la población con el fin de extraer una muestra de esta población y seleccionar una muestra representativa que garantice la generalización de los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos ahora mismo la situación que se está viviendo a nivel mundial con el nuevo coronavirus producido por la COVID-19, que se ha
se han hecho estudios en muestras que dicen que el nuevo coronavirus está afectando más a las personas mayores entre 65 y 80 años, mientras que los más jóvenes tienden a padecer menos la enfermedad. Y si contraen el virus, pues pueden salvarse más fácil que los mayores. También las encuestas explicativas tienen la finalidad de establecer relaciones causales y contrastar hipótesis. También referente a eso está lo que es el coronavirus y cómo se contagia, a qué tipo de persona le hace más daño. También yo vi un reportaje acerca de una muestra que dicen que a los pacientes que poseen el tipo de sangre A son más susceptibles a contraer el virus que los del tipo O. Y a los del tipo A les hace más daño y tienen los síntomas más fuertes que los del tipo O. Normalmente se ha realizado un estudio exploratorio previo, como hablé anteriormente. Los sujetos deberán poseer valores de la variable independiente y utiliza técnicas estadísticas que permiten confirmar las relaciones causales. Los estudios de encuestas longitudinales tienen el objetivo de recoger información a lo largo de un periodo de tiempo, y estas tienen su posibilidad de que son útiles para identificar esquemas típicos de desarrollo e identificar factores. También permiten identificar variaciones individuales a partir de registros longitudinales y son apropiados cuando se intenta establecer relaciones causales. Hasta aquí mi parte, y más adelante nuestro compañero Jody Collado les estará hablando de los estudios transversales. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Jody de Jesús Collado Mármol, matrícula 150-2014, integrante también del grupo número 1. Y le voy a hablar sobre los transversales y dice: los transversales, las encuestas recogen información en un único momento en una población definida, lo que las demás encuestas no hacen. Las encuestas transversales, posibilidades, son un estudio más barato que las otras encuestas. Obviamente, se puede trabajar con más sujetos. Es decir, otras encuestas solamente se trabajan con uno solo, pero en esta tienen la posibilidad de elegir 2 sujetos. También producen resultados más rápidamente que las otras encuestas y no existe mortalidad de la muestra, es decir, que la muestra siempre va a ser la misma. También puedo decir que es menos eficaz identificar las variaciones individuales y restablecer las relaciones causales que se presentan en esta encuesta. También existe la posibilidad de la selección de la muestra, que es más complicada ya que está involucrada con el sujeto diferentemente en niveles y pudiera no ser comprobables. Es decir, que cualquier muestra que tú hagas en esta encuesta no puede ser comprobable y no verificable, por así decirlo. También estaré hablando sobre los sentidos temporales retrospectivas y prospectivas. Retrospectiva quiere decir que las encuestas que tienen el objeto de descubrir fenómenos que ya han pasado o que ya han ocurrido. Es decir, que si ya algo ocurrió, las retrospectivas en lo que es la encuesta puede estudiar ya ese fenómeno. También los estudios retrospectivos posibilidades se utilizan para establecer relaciones casuales. También los datos que han sido modificados ni afectados en agentes externos. Los límites también son el recurso de la información que puede estar incompletado o distorsionado en cualquier uno de esos eventos. Los objetos que se manifiestan aquí interactúan su recuerdo aparte de los acontecimientos actuales. Quiere decir que dependiendo de lo que vaya sucediendo, se va modificando o se va interpretando la situación que se está dando en ese momento. No se puede confirmar ni contrastar, es decir, que si todavía tú no has hecho esa encuesta o ese observamiento sobre el fenómeno que ya ocurrió, tú no puedes tener una conclusión. Las retrospectivas, encuestas que tienen el objetivo de los fenómenos proyectados en cualquier situación o ámbitos. Buenas, mi nombre es José Luis Pichado Paulino, pertenezco al grupo número 1 del equipo de Ciencias Sociales. Y yo estaré poniendo sobre qué es las fuentes
documentales. Bueno, las fuentes documentales o una fuente documental es todo aquello que tiene un origen de información. Es decir, las fuentes documentales pueden ser testimonios, entrevistas, documentos, libros, entre otros más. ¿Qué sucede con este tipo de fuentes? Que lo principal es que tiene que ser confiable, tiene que estar aprobado o legitimado por cualquier organización, ya sea nacional e internacional. Por eso es que lo principal es la originalidad y que sea confiable. Las fuentes documentales cumplen con 3 formas, es decir, tienen un origen y son las siguientes. Primero, es que son las fuentes primarias. Son aquellos tipos de informaciones que son totalmente originales, confiables, como había dicho anteriormente, y que para ser utilizado como medio o forma de consulta para un trabajo o investigación, tiene que ser original. Las fuentes secundarias son todas aquellas fuentes que cumplen un formato, no importa el que sea, pero que éstas se avalan prácticamente de las fuentes primarias. También están las fuentes terciarias, que son como un conjunto, un compendio, una recopilación de informaciones de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Pero ¿cómo podemos reconocerla? De la siguiente manera: cuando consultamos un libro, una revista, un periódico, lo que sea, siempre lo vamos a reconocer como una fuente terciaria cuando colocamos lo que es su bibliografía, también cuando colocamos los catálogos de las bibliotecas o también los llamados sumarios, que son los índices de los libros, como se conoce. Luego de esto, las fuentes documentales también cumplen una forma de expresión y son las siguientes. Pueden ser oral, que es cuando una fuente oral es cuando se transmite mediante la comunicación. Un ejemplo: yo como estudiante de ciencias sociales, si quiero saber la historia de mi pueblo, que es Moca o ciudad, le hago lo que es una entrevista a cualquier historiador mocano, y mediante ese testimonio lo puedo usar como fuente de trabajo o método de consulta. Están también las fuentes escritas o mediante lo que se llama fuente escrita, quiere decir todos aquellos documentos que son mediante revistas, periódicos, libros, que sirvan para enriquecer tu investigación o trabajo. ¿Qué sucede con esos tipos de trabajo, de método de consulta? Bueno, que también hasta el internet entra en esta forma. También existen lo que son las fuentes documentales arqueológicas, o también llamadas fuentes materiales, que se caracterizan por estudiar lo que son la existencia de otros seres ya de pasado. También se destaca por estudiar lo que es la vida cotidiana a través del tiempo. También cabe aquí lo que son las fuentes iconográficas, que son aquellas que se basan mediante las imágenes. Un ejemplo de esto pueden ser las revistas, cuadros pictóricos, imágenes de cuevas, tanto de hombres y mujeres, que ya sean primitivas, entre otras más. Y una última forma de expresión de las fuentes documentales son las llamadas fuentes audiovisuales, que son aquellas que se basan mediante el oído, la vista, es decir, el sonido y las imágenes. Un ejemplo de esto son el cine, el teatro, lo que son las llamadas emisiones de radio, entre otros. Para terminar, por decir que las fuentes documentales son un conjunto de documentos sumamente importantes para las investigaciones o métodos de trabajo, pero para llamarse formas de trabajo o para llamarse
un documento o fuente documental tiene que ser totalmente original, aprobado para ser